Hola, aquí con Ricardo Tuane y nuestro invitado que lo presentaremos luego en el Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Radio Agricultura y Agricultura TV. Con un, siempre decimos tremendo invitado, pero la verdad que yo ahora creo que tenemos un muy buen invitado, que es nuestro doctor Marcelo Blackwood. Él es médico internista de vasta trayectoria. Es un hombre muy académico, él es médico internista primero y después entonces geriatra, académico de la Universidad del Desarrollo, de clínica alemana. La verdad que siempre a los médicos, ¿no es cierto, doctor?, le podríamos dar todo el currículum, pero es muy vasto, créanme. Y hay una particularidad con el doctor Blackwood y que favorece esto, Ricardo, es que él es un hombre experto en educación y también en educación en redes. Así que nada, pues es un placer estar con el doctor Blackwood hoy día para hablar de temas relacionados con la edad, lamentablemente quizás nuestra edad y de ahí en adelante. Y no sé, pues, doctor, muy buen día y podemos partir con los problemas que habíamos comentado recién, los problemas que afectan la mente del adulto mayor. Muchísimas gracias por la invitación, Michelle, Ricardo. La verdad que para mí hablar de estos temas es muy importante porque son los temas que nadie quiere hablar. Así de sencillo, ¿ok? Cuando se habla de las personas mayores, cuando nuestros padres o cuando nuestros hermanos mayores o familiares cercanos en la tercera edad y cuarta edad, que ya no se utilizan esos términos, están en problemas. Así que mientras podamos hablar cuando no hay problemas, mucho mejor. Marcelo, pero déjame hacerte una pregunta directo al hueso. ¿Cuándo es este concepto de la tercera edad? Porque yo tengo la sensación que ha ido cambiando ese concepto. Hoy día se dice que los 50 de hoy eran los 40 de hace 30 años atrás y que de alguna forma este cambio de la expectativa de vida, que la tecnología y el autocuidado ha permitido ir empujando de alguna forma las líneas o los límites. ¿Qué hay de eso? Mira, creo que es importante que aclaremos conceptos para comunicarnos bien. Esto de la tercera y cuarta edad quedó obsoleto. Es algo de lo cual ya no se debe hablar. Okay. Igual que del adulto mayor. El adulto mayor ya no se utiliza como concepto. Ahora se habla de la persona mayor. Técnicamente hablando, por si acaso. ¿Ok? ¿Por qué todo esto? Por el famoso edadismo. Porque había una discriminación para las personas que estaban por encima de los 60 o los 65 años. Puntos de corte, depende del país. Chile, 60 años, personas mayores. Canadá, 65 años. Y así hay varios que tienen sus propios límites. Y aquí es donde viene el problema de esto de la tercera, cuarta edad. ¿Por qué salió eso? Porque la expectativa de vida fue aumentando en el tiempo. Entonces, cuando las organizaciones mundiales hablaban de la tercera o cuarta edad, era como para comenzar a proteger a ese grupo de personas. Ahora ya no hay eso. Tú ahora hablas de otro concepto. ¿Quién es totalmente autovalente y quién es dependiente? Okay. Y en ese marco están las personas mayores. Y claro, pero por ejemplo, doctor Blackwood, entonces, ¿cómo ponemos el límite para decir hoy día yo voy a ir a ver un internista que me examine o tengo que ir a ver al geriatra? A ver, otra cosa que es importante aclarar. ¿Por qué no hay geriatras en el mundo entero? Esto no es un problema de Chile, ¿ah? Y no van a haber. Es bien sencillo, y esto está estudiado a nivel mundial. Sin embargo, es una subespecialidad. Es una subespecialidad, que de hecho ahora está con tendencia a ser no una subespecialidad, sino como una especialidad primaria. Bueno, hay tendencia. Sí. ¿Pero por qué? Sabiendo que la población mundial envejece. Es bien sencillo. El momento de la definición de los recién egresados en todas partes del mundo, al ver un poco la expectativa económica, tanto geriatría como infectología son las dos especialidades que menos postulantes tienen. Eso como concepto, ¿ok? No entremos en el tema ético de las vocaciones, no. Quiero contar por qué no hay geriatras en el mundo entero. No es Chile. Yo esto lo viví en Canadá. Yo hice mi especialidad allá y era lo mismo. De hecho, las becas estaban desiertas, la gran mayoría, porque nadie quiere ser geriatra. Bien, en ese mismo contexto, cuando tú dices en qué momento yo debo ver un geriatra, la verdad es que la geriatría se maneja principalmente por los síndromes geriátricos, como son la demencia, las polifarmacias, las artrosis, muchas enfermedades que tú acumulas en el tiempo. Entonces, cuando tú llegas a los 80 años sano, a lo más con un poquito de glaucoma y un poquito de artrosis, no tienes síndromes geriátricos, eres una persona sana. Pero cuando llegas con un accidente vascular, con un infarto, con 10 medicamentos y además con un bastón, obviamente que necesitas a alguien que te asesore dónde vas a poner las fichas para tener mejor estado de salud. Esa es la diferencia. Claro, es cierto, y yo la verdad quizás erré eso de que partamos con, pero
Claro, rápidamente a mí la palabra geriatría, siendo médico, me lleva a un área que para mí es la más compleja, porque yo tengo un poquito de artrosis, si tengo, ni Dios quiera, me toca a mí el glaucoma que mencionó usted crónica, me pongo una gotita, me baja la presión, o tener algún otro de estos síndromes del envejecimiento, por decir, eso no me afecta tanto, pero me aterra a mí, quizá a Ricardo, quizá a usted, doctor, el tener un problema mental. Y claro, yo no sé si existe todavía la terminología, pero creo que es controvertido el término de demencia senil. No sé cómo podríamos explicarlo, pero esa es quizá de las enfermedades que más nos preocupa. Y me preocupa a mí todo el día. Yo se lo digo al auditorio y quizá a ti también. En ese momento en donde tú estás hablando con alguien y decís, ¿cómo miércoles se llama? ¿Cómo se me pudo haber olvidado el apellido? Y tienes esas ausencias de memoria que te van produciendo inquietud con el transcurso del tiempo. Eso pasa. Pero yo quiero rescatar unas cosas que para mí conceptualmente la gente que nos escucha a mí me resuena y me conmueve. Porque además globalmente, si tú te das cuenta, hoy día el mundo está en manos de gente que tiene más de 60 años. China, Rusia, Estados Unidos, India. No hablemos de Chile, por favor. No. Pero lo que te quiero decir que lo que hace 40 años atrás era prácticamente impensado, hoy día es un hecho de la causa. O sea, grandes líderes, que a uno podrán gustarle o no podrán gustarle, pero grandes líderes toman decisiones y son gente mayor. El presidente de Estados Unidos tiene más de 80 años. Sí. Entonces, eso significa que hay de alguna forma una reconsideración. Entonces, eso, ¿cómo anda con el concepto del edadismo? Porque eso como que choca, colisiona con este concepto de que yo discrimino por edad, pero resulta que los que manejan el mundo son mayores. Así es. Bueno, ahí es donde viene la dicotomía. Si tú le preguntas al presidente Biden cuántos compañeros de curso quedan vivos, la respuesta va a ser inminente, ¿no es cierto? O sea, ni la mitad probablemente, varios enfermos y algunos que están sanos como él. Muy bien. Eso pasa transversalmente en todo. A los 70, 80, 90 y ni les digo con los centenarios. O sea, Chile en este minuto tiene 5.000 centenarios vivos. Chile, en 18 millones de habitantes. Esos 5.000 centenarios, ¿quién los está cuidando? Otra persona mayor. Si los hijos de los centenarios tienen 70 o 80 años. Los nietos de los centenarios tienen 50 años. Ahí está el tema. El edadismo no pasa necesariamente por el número, sino por la condición en que las culturas van aceptando sus edades y su envejecimiento. Chile está dentro de los países que se viene con un envejecimiento, pero en masa. Dentro de poco, al 2050, va a haber cerca del 20% de la población. Eso es mucho. 20% suena poco, pero eso es muchísimo. O sea, se supone que van a haber cerca de 20.000 centenarios al 2050. ¿Quién está preparado para cuidar un centenario? Se los digo yo porque yo, como estoy en terreno, tengo que ver quién cuida en una casa un centenario. ¿El centenario cómo está? Normalmente está postrado, a veces reconoce, a veces habla bien. Hay muy pocos que están sanos. Genéticamente deben tener alguna protección. ¿Quién lo cuida? Los hijos. ¿Cómo están los hijos? Más enfermos que el centenario. Esa es la realidad. Entonces el edadismo pasa por muchas variables. Okay. Hay que tener cuidado, o sea, créanme que hay gente muy bien. Marcelo, perdón, aquí quiero tomar un tips, la genética. ¿Cómo llegamos? Porque el desafío inminente de esto, ok, vamos a envejecer todos, pero ¿cómo llegamos de la mejor forma posible? ¿Cuáles son los tips? Algo, tú dices, no, yo estoy salvado porque en mi familia todos llegaron a los 90, 100, llegaron bien. Ok, hay un tema genético muy probablemente. Pero ¿qué otros factores influyen y que de alguna manera la gente que nos escucha puede decir, esto lo comienzo a adoptar hoy día? Está demostrado que el efecto genético no tiene tanto peso. Cuidado. Una cosa es que yo tenga una predisposición genética porque mis antepasados llegaron a los 90 o 100 años. Está bien. Pero ¿qué porcentaje de la cantidad de hijos que tiene esa pareja, ese ser humano que ha llegado a los 102 años, puede llegar a esto? Menos de 1/3 probablemente. ¿Por qué? Porque no depende solamente del código genético. O sea, pónganle ustedes pucho a la vida de un ser humano que está genéticamente predispuesto a llegar a los 100 años. No va a llegar a los 70, porque el tabaquismo te va destruyendo. Las variables exógenas son las que marcan la diferencia del envejecimiento. Un tip bien claro. ¿Qué es lo que ha demostrado que no interviene en la genética y que te ayuda a tener mejor calidad de vida? El ejercicio.
Es la única variable que es cambiable en el tiempo en las personas. Y que se supone, lo que dicen actualmente las normas, 150 minutos semanales es lo que tú tienes que hacer de ejercicio supuestamente para estar saludable. Pero ahí puso en el rango, doctor, desde el caminar hasta un ejercicio de gimnasio. O sea, todo tipo de movimiento, exacto, un poquito más allá que solamente moverse. Sí, a ver, una cosa que luchamos mucho con las personas es cuando la gente llega a la consulta y dice, yo me muevo todo el día, doctor, o sea, usted viera cómo yo estoy barriendo, limpiando, todo eso. Es una ama de casa, está bien, se dedica a la casa. Eso no es ejercicio. Eso, es muy importante. El ejercicio es un evento cardiovascular funcional dinámico. O sea, cuando yo estoy levantando casos, soy carpintero y soy albañil y estoy todo el día trabajando, eso no es ejercicio, es una condición física a la que me muevo. Pero la constante de un ritmo cardíaco para limpiar, entre comillas, arterias y todo lo demás, significa 30 minutos caminando. Cuando hablamos de ejercicio, la gente siempre asocia a esfuerzos demasiado fuertes. No se trata de eso. Es salir a caminar 30 minutos. No es salir al mall a pasear. ¿Eh? No Oye, es está eso. bien. Yo quise llevarlo por el lado de la mente. Lo vamos a dejar para el segundo bloque porque veo que esta cosa general más macro es mucho más importante como inicio. ¿Y la alimentación, doctor? Muchas contradicciones. Dijo el pucho, dijo el ejercicio, pero la alimentación. Aquí se meten muchos mitos. Hay que tener cuidado. Es obvio que lo que se ha demostrado hasta el día de hoy, 2023, es que la dieta mediterránea ha tenido y tiene y ya va a tener impacto en la salud de las personas. Ya, ninguna duda de eso. Pero tampoco significa que todos los que tienen dieta mediterránea desde que nacen hasta que mueren tienen, entre comillas, más longevidad, ni mucho menos. No, porque hay muchas variables en el camino. Influye. Obviamente que influye. Hay que tener cuidado. Yo creo mucho en los equilibrios. Creo que esto que se está yendo el péndulo hacia los rangos de tipo de alimentaciones muy extremos está causando problemas. Nosotros ya estamos viendo eso. Hay gente que ha entrado con esto de las dietas especiales, los veganos, los flexitarianos, sí, etcétera, etcétera. Y van quedando, entre comillas, en déficit nutricional de otras cosas. O sea, pero igual la recomendación podría ser, ojalá que cuando está en la estantería ahí de los productos por comer, cuando hay 3 sellos, mejor vaya a ser que haya un sello o 2 sellos. ¿Qué cree usted? Ahí es súper importante. A ver, yo siempre doy un solo dato porque la gente dice, ¿pero qué puedo comer, doctor? No coma azúcar. Es tan sencillo como eso. O sea, el azúcar es precisamente el que ha demostrado que produce un más proceso inflamatorio en el cuerpo. Cuando digo proceso inflamatorio es que termina en el infarto cerebral, en el infarto cardíaco, la artrosis. Eso es inflamación. Claro que el azúcar está en la fruta y en un montón de cosas, pero no le ponga más azúcar a las cosas de lo que las galletas. Es un la sal tampoco. Pero ahí estamos. Pero le voy a echar un par de pelos a la sopa. La sociedad americana es una sociedad que invierte en salud probablemente 4 o 5 veces de lo que invertimos nosotros. Y ellos han tenido hoy día, en los últimos 5 o 8 años, una disminución en su expectativa de vida, cosa que no ocurría en los últimos 60 o 70 años, que sistemáticamente. Y cuando empiezan a analizar eso, hay 2 variables que pareciera que son muy importantes. Uno, sedentarismo, o sea, el andar en automóvil todo el día, y lo segundo, comida chatarra, el aumento del volumen y además alimentos ultraprocesados. Por lo tanto, hay 2 factores de riesgo que pareciera ser que hay que evitar, ¿no es cierto? O sea, absolutamente. Eso sí está demostrado. O sea, ahí no hay duda. Uno dice, bueno, ¿la comida chatarra es buena o es mala? O sea, nunca es mala si está en una proporción adecuada. ¿Y a qué es proporción adecuada? Como dicen mis hijos. Oye, si quieres comerte uno al día, no pasa nada, pero sigue haciendo ejercicio. Ahora, si todos los días o 5 días a la semana te estás comiendo una hamburguesa ¿cómo se llama? En la calle, estamos mal. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Oye, doctor Blackwood, estamos hablando de cómo cuidarse para llegar a esta edad un poco más avanzada en mejores condiciones. Hablamos del ejercicio, hablamos de la alimentación, de evitar algunas cosas tan tóxicas como el pucho. Y bueno, y estamos en una sociedad de mucho estrés y además, de un sinfín de medicamentos que aportan vitamina, antioxidante, y entonces ¿tomáis algún remedio? Le preguntas tú a la persona y dice, no, yo solo tomo, y te saca un estuche lleno de productos que aportan otras cosas. ¿Qué aporta todo eso? El estrés que quedó pendiente y la vida, la forma de vida y algunos suplementos y medicamentos que suplen cosas que parece que son buenas, antioxidantes. Hay otro concepto dentro de la geriatría, dentro de estos síndromes, que se llama polifarmacia. La polifarmacia es cuando una persona llega a una consulta médica y trae ingiriendo más de 5 medicamentos.
Pero ¿cómo llega normalmente una persona mayor de 75, 80 años? Llega con 10, 15 medicamentos. Entiéndase por medicamento, que es otro concepto importante, que un medicamento, por ejemplo, son las gotas oftalmológicas. Ustedes saben que los pacientes no lo declaran como un medicamento. Uno dice, a ver, ¿qué toma? Claro, parte de la pregunta, ¿no? Entonces, tomo esto. ¿Qué otros medicamentos usa? No, nada más. Pero el paciente usa cremas antiinflamatorias. La crema antiinflamatoria no es un parche león. Entra a la sangre, circula y produce efectos secundarios. Es un medicamento. Las gotas oftálmicas es un medicamento. También. Eso se llama polifarmacia. De eso se trata. Hay que evitar en el fondo. Ahora, en esas variables, ¿qué cosa yo creo que es importante? El control médico es imprescindible porque hay gente que está tomando muchos medicamentos, como tú dices, Michelle, que no guarda relación con las enfermedades que tiene, porque se quedó pegado en el tiempo. Tú tienes que ir a una consulta médica. La consulta médica es consulta. Yo voy a preguntar si debo seguir o no con esos medicamentos. Hay gente que se ha quedado pegado con 10, 20 medicamentos que no tiene que estar tomando. Antes, que quiero aprovechar eso que Marcelo está diciendo. Cuando tú tienes esta polifarmacia, aparece un elemento que antes no existía, que es la interacción medicamentosa y el aumento de los efectos secundarios. Entonces ocurre en muchos pacientes que uno ve, pacientes que uno le toca ver en la consulta, que comienzan a tener efectos secundarios que son mayores que los beneficios potencial por la interacción que se produce en todos los fármacos. Entonces es muy importante lo que dice Marcelo, que tienen que ir a la consulta para ver y revisar cada cierto tiempo si efectivamente lo que estoy tomando es lo correcto y si la combinación de lo que estoy tomando además es lo correcto. Exacto. Bien. Eso es un tremendo tema. Termino con esto. La interacción medicamentosa o la ingesta de un medicamento extra sin supervisión corresponde a casi 1/3 de las hospitalizaciones en Estados Unidos. Para que se den idea del impacto que tienen. Reforzando lo que tú dices, Ricardo. Y corresponden a un 25% de las muertes en la unidad de tratamiento intensivo en Estados Unidos. 25% de las muertes. Interesante programa con el doctor Blackwood. Vamos a una pausa corta y seguimos con el segundo bloque de su Rincón de la Ciencia y la Tecnología en Agricultura TV y Radio Agricultura. Agricultura TV. Aquí ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa tremendamente interesante. Estamos desafiados porque Micho y yo estamos en el borde ahí, ya no se puede decir tercera edad, pero estamos entrando ahí. ¿Y sabes lo que me preocupó de esto, Ricardo? De cuando tú no me has preguntado cómo trajimos a nuestro extraordinario invitado hoy día, el doctor Marcelo Blackwood, y todo nace porque mi nuera, Teresita Link, un gran médico, es alumna de él, trabaja con él en la Universidad del Desarrollo y además exalumna y trabaja en el Padre Hurtado. Y mi hijo también, exalumno de él, jugaba hasta pichangas con él y todos me dijeron, papá, lleva al doctor que es extraordinario. Yo creo que tenía algo había ahí que querían que yo le hiciera preguntas. Hay un mensaje subliminal, claro, Ricardo. Sí. Bueno, uno cuando empieza a esta altura, uno empieza a juntarse con los compañeros de curso, ¿no es cierto? Y los del colegio. Nota deterioros. Y uno empieza a ver dispersión. Y uno encuentra que las compañeras, en este caso de la universidad, porque están mucho mejor que uno, digamos. Claro. Están todos medio destruidos y las mujeres están como mucho más preocupadas y se ven muy bien. ¿Qué cosas? Porque Micho está preocupado por el tema de la mente y vamos a ver sobre eso. Pero Marcelo, ¿qué cosas como tips concretos para nuestra gente tú le dirías, mire, estas pequeñas cosas pueden cambiar? Dijimos, caminar, dieta mediterránea, evitar el pucho, evitar los excesos. Estamos de acuerdo. Azúcar. El azúcar. Pero yo quiero la actitud. Frente a esto. ¿Cambia la actitud? A ver, voy a dar un dato que es súper duro cada vez que tenemos que conversar de esto. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Sencillo.
La mujer es más inteligente emocionalmente. Nosotros sufrimos más, nos maltratan. No, claro, eso esa es nuestra excusa. La verdad que es por un despropósito de falta de conciencia y una negación total a lo que es el autocuidado. Está demostrado. Antes se asociaba a esto que la mayoría de los hombres tenían más exposición porque trabajaban en edificios, construcciones, a 20 pisos, que las carreteras y las mujeres están menos protegidas. Ya, está bien, hasta ahí llegó. Hasta que se demostró que el ser humano genérico, hombre y mujer, el hombre es el que menos consulta en salud. Por lo tanto, es el que menos adherencia a los tratamientos y ni se diga a los diagnósticos tiene. Primer factor que influye en esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Vaya al doctor una vez al año. Pero si es tan sencillo como eso. Siempre me dicen, pero es que siempre me hacen lo mismo. No es lo mismo. Cuando uno va al urólogo y el urólogo le hace un tacto rectal a uno, incómodo, lo que ustedes quieran, es más incómodo para la mujer el Papa Nicolau. El tacto del urólogo tiene más valor que una resonancia magnética, porque es el que detecta en temprana edad el cáncer de próstata. Pero vayan a conversar esto en una junta de Club de Toby, pues, ¿no? O sea, primero que sale la talla, y después al final dice, sí, oye, a ver si me pasas un dato. Viejo, tienes 60 años, a los 45 años tenías que haber ido a un tacto rectal. Bueno, ese es un tema educativo, cultural que está cambiando. No podemos negar. El principio número 1 es volverse con mentalidad de mujer consciente, responsable, de que la salud es imprescindible para subsistir bien. Pero si eso es lo que piensan ellas. Sin embargo, Marcelo, yo quiero rescatar algo que dijo Ricardo, que capaz que sea importante resaltar. Independientemente de la salud real, la actitud, decía él. La actitud, po. O sea, camina paradito, po. Trata de vestirte correctamente, no andes desalineado, trata de preocuparte de ti. Clint Eastwood acuñó una frase que es muy buena en una entrevista que le hicieron, que este actor, ¿no es cierto?, americano, y le preguntan, ¿y usted cómo se mantiene bien? Y el tipo dice, lo que pasa es que yo no dejo entrar al viejo. Y le dicen, ¿cómo es eso? Sí, cada vez que yo me miro al espejo y veo que el viejo está ahí, lo saco y busco la versión más joven mía. Como diciendo, aquí hay un tema también de quiero mantenerme vigente, quiero mantenerme... Y ahí, de nuevo, quiero engarzarlo con el tema de la mente. Si yo me jubilo, tengo que mantenerme activo mentalmente, además de físicamente. Tengo que mantenerme desafiado. Eso va a mantenerme más vigente. ¿Cómo? Sí, la caja negra es así. Que a todos nos inquieta. Eso se resume, entre comillas, a un propósito. Tú no puedes levantarte a tus 70 años con el propósito de volver a leer el diario todos los días, sentarte en el living, esperar que esté el almuerzo y ver si es que te llama un amigo, no tomar la iniciativa de llamar, esperar las noticias de la noche y acostarte. Eso no es un propósito en la vida, cuando ya estás jubilado y todo lo demás. El propósito es ser proactivo. Clint Eastwood es uno de los ejemplos íconos en esto. El hombre se despierta y tiene un propósito que va más allá de la rutina. Hay un propósito de juntarse con los amigos y todo. Datos importantes. ¿Qué cosa ha demostrado la felicidad en las personas mayores? Las reuniones sociales. Y me refiero a reuniones sociales, a la interacción que uno tiene con sus familias y sus amigos. No es con tu pareja. O sea, va por ahí. Un dato, entrando un poco en el tema de la memoria y todo esto de la estimulación cognitiva. Tiene mayor impacto que andar leyendo un libro diario el que tú te juntes con un amigo y discutas de lo que tú quieras, hasta del color de los zapatos del vecino. Eso está moviendo mucha interacción y sinapsis de las neuronas. Leer un libro mueve cierta cantidad de neuronas, pero obviamente la interacción, la emoción, que yo te trate de convencer, que tú me trates de imponer, eso mueve sinapsis. Eso se llama mantención cognitiva. Y eso es lo que tiene impacto. ¿Qué es lo que hacen los hombres? El hombre en general, hombre como género, se aísla. Vayan y vean ustedes cómo están las municipalidades, las didecos y todas estas instituciones, lleno de mujeres. Es muy cierto lo que dice Marcelo. Y el aislamiento, yendo a otra rama, que significa, por ejemplo, ir perdiendo la audición, también afecta a la mente, ¿no es cierto? Absolutamente. Porque eso está demostrado. ¿no es a ver, cierto? ahí les voy a dar un dato porque las personas que tienen daño cognitivo, ahora ya no se habla de demencia, pero sí, se ¿cómo habla, es ¿no? el tema? Porque se usa tanto Les la aclaro el demencia, concepto. el Alzheimer, la demencia senil. Demencia senil, obsoleto, prohibido en la jerga médica. Se dejó de hablar de demencia senil porque esto había hecho que las personas en general normalicen el deterioro cognitivo como parte del envejecimiento. No es así.
El ser humano debe morir cognitivamente lúcido. Que estés más lento porque tienes 80 o 90 es otra cosa. Pero te vas a terminar riendo del chiste que contaron hace 5 minutos. Vas a procesar la información. Que se te olviden las cosas es un problema. Me refiero a problemas como que se te olviden cosas serias. Por lo tanto, demencia senil ya no se habla. ¿De qué se habla ahora? Se habla de deterioro cognitivo, que puede ser leve, moderado o mayor. Eso es lo que engloba la demencia. Todo el mundo dice, bueno, ¿y el Alzheimer? Bueno, ahí es donde se subclasifican las demencias. Tú tienes las demencias, técnicamente permitido el nombre todavía, mayoritaria, que es el Alzheimer. 60% de las personas que tienen pérdida de memoria y todo lo demás tienen demencia tipo Alzheimer. Tienes la segunda más grande, la que es por microinfartos cerebrales o por macroinfartos cerebrales, que se te pueden morir células del tamaño de la cabeza de un alfiler, como del tamaño de una moneda, como el tamaño de un limón. Termina generando una demencia vascular. Después las mixtas y así aparecen otras más. No vamos a hablar de ese tema. ¿A qué quiero llegar? Que la demencia no es parte del envejecimiento. 1. 2. Cuando tú tienes problemas de memoria o trastornos conductuales o ejecutivos, debes consultar. Aquí me voy a colgar lo que tú me mencionabas hace un rato. Es que perdí los lentes. ¿Dónde están los lentes? ¿Dónde están los lentes? Y empieza esto. Eso no es un comienzo Alzheimer. Eso se llaman olvidos benignos. ¿Qué es un olvido maligno? Cuando tú tienes una persona que llega a la casa y dice, pucha, por tercera vez no sé dónde está el auto. ¿Cómo? ¿Y llegaste sin el auto? Sí, es que no lo pude encontrar. Oye, tiene como... Y empieza la justificación de los 6 pisos, que el estacionamiento, 200 estacionamientos. No puedes estar perdiendo el auto. Algo está fallando. Es que estás emitiendo mal los cheques o estás haciendo mal las compras. Falla ejecutiva. Esos son olvidos de banderas rojas. Para esto, obviamente, uno tiene que tomarse el tiempo de decir, esto no es normal y esto sí es normal. ¿Se necesita ser médico para eso? No. La familia lo identifica mucho antes que los doctores. Solo que lo niega. ¿La familia lo niega? La familia, pero lógico. Ay, La familia se da individuo. cuenta. Lo protege porque dice, no, si ya está viejito. ¿Cómo viejito? Eso es un edadismo. No está viejito, se está enfermando, está fallando la memoria. Se está equivocando con las pastillas. Se toma la misma pastilla 3-4 veces al día. O sea, le estoy dando un ejemplo del día a día. Marcelo, en esa misma línea que me parece extraordinario lo que estás planteando porque impacta a todas las familias, digamos, no impacta a todos. Volvemos, porque a mí me encanta que la gente tome y diga, esto lo anoto porque esto lo uso en el día a día. Las recetas. Claro, tú dijiste olvidos benignos, olvidos malignos. Entendemos que los olvidos malignos son aquellos mayores ejecutivos que Y ponen... repetitivos. Y que pueden incluso poner en riesgo a la persona. Digamos. Exacto. Pero mucha gente te llega y te dice, de repente se me olvida la palabra. Está conversando, ¿y cómo se llama esta palabra? Se olvidó la clave. Me olvidé la clave. No pasa todo. Claro, entonces uno dice, bueno, ¿debo consultar? ¿No debo consultar? ¿Cuál es el límite en el cual tú le dirías a la gente, sabe que si pasó ese límite, vaya sí o sí? El olvido benigno es un motivo de consulta súper frecuente en neurología, en psiquiatría, en geriatría, en fin. El olvido benigno está muy relacionado a la falta de concentración. Se les va a venir a la cabeza cuando yo se los mencione. Basta que ustedes se encuentren con un familiar cercano que lo conocen bien, que está pasando por un duelo, porque falleció un familiar, lo que quieran. Un duelo, dolor del alma. Pierdes la concentración. Todo lo que yo te diga durante el duelo, tú no lo vas a recordar. Porque no te va a importar escucharme. Eso es un muy caso frecuente dentro de las consultas. Pero si tú hablas con él y le haces los test cognitivos, porque se consulta y se me olvida todo, ¿no? Si lo que le está pasando es simplemente que no se concentra. Le haces test neurocognitivos para ver si realmente falla y está intacto. ¿En qué termina eso? Con psicoterapia, con tratamientos antipsiquiátricos, o sea, psiquiátricos para la depresión. Concentración, no es un problema cognitivo que está empezando un Alzheimer. ¿Cuándo empiezan las banderas, entre comillas, medio amarillas, rojas? Cuando comienza a interferir en tu día a día este problema. El tema de las claves, cuidado, el tema de las claves desde niño hasta arriba a todos se les olvida. No es un tema. ¿Cuándo es un problema? Cuando comienza a interferir en mi día a día. Cuando me pongo repetitivo. Repetitivo no una semana o 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Cuando las cosas importantes como la cita donde un doctor o de que tengo que ir a pagar una multa se me olvida y me llegan multas y todo lo demás, pero no pasó esto y no estás pagando las cuentas 2, 3 meses y te llegan 3, 4 cuentas, o sea, algo está pasando. Eso habla por sí solo. Pero las otras consultas son muy banales y es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué termina uno explicándole en la consulta a los pacientes? Olvídese, usted está bien, está sano, cuidemos el colesterol, haga ejercicio, educando.
En la consulta tú puedes diferenciar cuando la situación es grave. El problema está en lo siguiente. Cuando alguien consulta por una falla de memoria, normalmente viene solo, porque quiere protegerse de su entorno. Ese es un problema, porque lo correcto es que llegue con un informante. Porque tú cuando estás haciendo la entrevista dices, a ver, don Carlos, ¿y usted tiene problema de memoria? Jamás, doctor. Ah, qué bueno. Sí. Y nunca se le olvida, jamás, doctor. Miras a la señora y la señora levanta los ojos para atrás y dice, es como cuando uno está examinando a un paciente diabético. Claro. Entonces uno sabe que la verdad la tiene la señora. El problema es que si ella habla, el otro decir, a ver, ¿quién te está pagando la consulta? Sí. ¿Quién es el enfermo? Déjame hablar a mí. Exacto. Claro. Es como el diabético. Bueno, es como el diabético. Comimos en memoria. Me hace reír ustedes dos porque son las situaciones que uno le toca ver. Claro, uno le toca ver todo el rato. Pero detrás de eso siempre hay un problema, porque cuando llega con la señora, el problema es serio, ¿eh? Se los advierto. O sea, y la recomendación finalmente, porque claro, tienes problemas de ojos y vas a ir al oftalmólogo, pero en este rango de edad ya de la tercera edad maldicha. Sáquese la muletilla. Sáquese la muletilla. Del paso del tiempo inexorable. Uno consulta habitualmente al geriatra hoy día, ¿no es cierto? Es para darle un mensaje a nuestros auditores, es el geriatra y que hoy día está ubicado, así como el doctor Blackwood en Clínica Alemana, en casi todos los lugares hoy día, aunque es un producto escaso, ¿existe la posibilidad de consultar con un geriatra? Sí. A ver, yo creo que el elemento de geriatras, hay doctores y doctoras espectacularmente buenas, es un elemento que se va a agotar rápidamente y las listas de espera son enormes. Yo creo que no hay que esperar ser atendidos por geriatría en ese sentido. Yo creo que hay que comenzar a consultar a los médicos generales, a los médicos de familia, a los médicos internistas. Uno tiene que tener un asesor en salud. Entonces, ¿dónde sirve un geriatra? Sirve cuando hay problemas graves geriátricos. Voy a poner el ejemplo de lo que yo hago, ¿ok? Yo dejé las consultas por si acaso, así que no me interesa esto. El domicilio. Tú cuando llegas a un domicilio y ves una persona de 89 años que hace 3 años no se levanta, solamente lo cambian ahí y lo sientan en un sillón, almuerza, come y lo vuelven a acostar. No ha tenido oportunidad de ser visto por doctores. Tiene 4, 5, 10 o 15 fármacos. Además, prácticamente está desnutrido. Además, tiene dolor. Además, tiene deterioro cognitivo y tiene una demencia y grita toda la noche. Y nadie puede dormir. Y ya nadie sabe qué hacer. Y lo peor de todo, que la señora, que tiene 85 años, lo cuida. Y todos los hijos desesperados ahí. Dice, queremos ver cómo tratamos a la mamá y el papá. Primero tratemos al papá y de ahí cuidamos bien a la mamá. El problema es un binomio. Ese es un paciente que es geriátrico, porque tiene mucho síndrome geriátrico, lo que decíamos al comienzo. Por lo tanto, ir a una consulta de geriatría para ver y quiero hacerme un chequeo, personalmente, yo creo que es una pérdida de tiempo. Creo que esa función la deben hacer médicos no subespecialistas. Creo que hay que cubrir otra necesidad. Ahora este es un tema de convicción mío. Cuando yo hablo esto con los colegas de geriatría, están en contra. Marcelo, te quiero desafiar con un tema que lo voy a dejar planteado para el próximo bloque, pero quiero dejarlo planteado para que lo desarrollemos. La dignidad de lo que tú acabas de relatar, porque tú relataste un cuadro que es real. Sí, de todos los días, ¿no? De todos los días, y que es complejo, porque es, en el fondo, cuando yo tengo un deterioro multisistémico, por así decirlo, ¿qué hago? Porque en otros países, en otras condiciones, se toman soluciones al respecto y gente anticipa en su plena conciencia qué hacer con la familia. Entonces, yo sé que este es un tema complejo, pero hay que plantearlo. ¿Qué es lo que te va a pasar a ti, Micho, cuando tengas, espero que nunca ocurra y llega a los 110 años más lo tengo definido. Yo tengo un compromiso con mis hijos, llegar hasta los 120 años y me tienen amenazado. Me dicen que si no, algo van a hacer. Pero a lo que voy yo es que si eso no ocurre, ¿cómo uno quisiera que fuera esa transición cuando uno está hoy día consciente? Gran tema para el tercer bloque de su Rincón de la Ciencia y la Tecnología. Agricultura TV.
Bueno, aquí en el tercer bloque con nuestro invitado, el doctor Marcelo Blackwood, de su Rincón de la Ciencia y la Tecnología con Ricardo Tuane, que acaba de desafiar al doctor Marcelo Blackwood con un temazo, ¿no es cierto? Que esto de las voluntades anticipadas que me comentaba el doctor acerca qué hacer cuando tenemos un paciente en una condición muy crítica, de avanzada edad, muy deteriorado. ¿Cómo manejamos eso, doctor? Papá de 93 años, que vive en la casa hace 3 años, está desconectado del mundo, nosotros somos 5 hermanos y la verdad que no sabemos qué hacer, doctor. ¿En qué sentido? De que si es que le pasa algo al papá, lo llevamos o no lo llevamos a un centro de salud. ¿Qué pensaba el papá cuando era joven? No, este no era un tema en la casa. Listo, tenemos un problema. Eso es, Ricardo. Cuando tú te enfrentas a esa generación que hablar de la muerte era un tabú en tu casa, quienes se hacen cargo de eso son los hijos que están en los 50, 60 y 70 años. La persona está ahí en la cama con 93 años. Ha hecho 2 neumonias, lo han tratado en la casa y ha salido, gracias a Dios, bien. Esto se puso en evidencia con el COVID. En el COVID los doctores, obviamente, y el tema de salud, éramos todos reyes y reinas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue el principal protagonista del COVID? Las personas mayores. ¿Por qué? Porque ellos se morían de todo. No había vacunas, no había nada. Ahí se comenzó a levantar este tema de que, oye, que mi papá vive en una residencia, un ELEAM, de larga estadía. Y, oye, está con Alzheimer hace 15 años. O sea, si le da COVID, lo vamos a dejar ahí. ¿Tú estás de acuerdo o no, Marcelo? Pero por supuesto que sí, pues. El ciclo de la vida es ese. ¿Cómo lo vas a llevar y lo van a intubar a alguien que ya no tiene vida, que lamentablemente fue, entre comillas, cautivo por una enfermedad que tú no la pides y no fue por cuidarse bien o mal? No lo puedes, entre comillas, llevar a una prolongación de su vida simplemente porque es tu papá. No, el ciclo de la vida es ese. Bueno, aquí es donde viene el tema de las voluntades anticipadas. ¿Cuántos de nosotros, yo tengo 55 años, cuántos de nosotros con nuestros hijos de 20, 30 años hemos dicho, oye, si a mí me da una enfermedad crítica, amanezco un día sin poder hablar, afasia, no muevo la mitad de mi cuerpo, prácticamente quedo hemipléjico, postrado, y ese es mi pronóstico por un infarto cerebral severo que no tiene vuelta, a mí no me conecten ni a una máquina, ni me pongan una manguera para alimentarme, o para orinar, o para respirar, por favor no lo hagan. Eso se llama voluntad anticipada. Pero si tú no lo conversas ahora, el día que amaneces así, sin poder hablar y todo lo demás, te comienzan a caer todas las mangueras por todos lados. Claro. Eso es un temazo. Marcelo, perdona, ¿y qué tan frecuente tú te encuentras con la situación de que esto no se converse? Porque en algunas familias esto sí se conversa, es un tema que se plantea muy, incluso rudamente sobre la mesa, pero otros... Bien, te voy a contar la experiencia ahí. Tú cuando hablas de este tema, o alguien toca el tema, que es el supuesto afectado, que va a ser afectado, no falta el comentario en la mesa que dice, ya te pusiste fatalista, papá. Así es. No es fatalista. Es realista. Muy bien. El envejecimiento es parte de nuestro proceso. Bien, 1, 2. Todos hablan ahora de la muerte. Y tú cuando hablas con la gente joven, ellos están preparados y te dicen, está bien, pero no me tinca mucho el tema, pero está bien, te lo voy a respetar. No tiene ninguna relevancia eso. ¿Sabes por qué? Porque no está escrito. Porque no lo escribiste. No te diste el tiempo para decir, en mi voluntad anticipada, en caso que yo tenga esto, no quiero que me hagan esto. En caso que tenga esto, quiero que sí me hagan esto. Todo eso ya está establecido. Te voy a hacer una pregunta dura. ¿Qué pasa si tú lo escribes? Y en el fondo, como tú no tienes control sobre lo que escribiste, tu descendencia, responsable de ti, dice, no, esto yo no lo voy a hacer porque ¿qué legalidad tiene eso? Tiene que ser un notario, un abogado. No existe ese marco legal. No. Sí existe un marco legal, pero que salió hace poco en una ley que respalda en el manejo paliativo. Pero no para cualquier persona. En el manejo paliativo, cuando ya está certificado que tú necesitas manejo paliativo por una enfermedad irreversible que te va a hacer sufrir, etcétera, hay una ley que respalda en que tus voluntades se deben respetar. Pero y al revés. Ahí que está el tema. Al revés. Respondiéndote, si yo obviamente me enfrento al caso de mi papá, que le da una enfermedad gravísima y que tengo que decidir si lo intubo o no lo intubo, y vienen todos mis hermanos. Si tú no has hablado del tema y no está escrito el papel, se genera un conflicto porque la emocionalidad te hace dar un paso en falso. Y todo el mundo dice, no, yo no voy a dejar morir al papá, así que intúbenlo nomás.
No sabes lo que estás diciendo. Nosotros como médicos sí sabemos. Ok, termina intubado. Despierta el papá. Y dice, oye, yo te he firmado esta cuestión. ¿Por qué no me obedecieron? Porque no se conversó previamente. 1. 2. Aparte de no haber tenido conciencia como hijos de lo que había escrito el papá y no se había comunicado bien, legalmente ese documento no tiene validez. Ese es el problema que tiene. ¿Qué es lo que hace actualmente el mundo entero? ¿Cuál es la tendencia? Conversación abierta con las familias o el apoderado. Lo dejas escrito, si quieres lo haces ante un notario, si quieres simplemente tienes un testigo o apoderado y un comité de ética. La clínica alemana, por ejemplo, está desarrollando un programa donde respalda el comité de ética. Cualquier paciente puede llegar, pedir una hora con el comité de ética y decir, ¿sabes qué? Estas son mis voluntades anticipadas. En caso de, y está firmado. Ellos buscan al apoderado y hablan con el apoderado y le dicen, ¿usted sabe? Sí, listo. Si le pasa algo a este caballero, usted va a hacer cumplir esto. Eso es. Sin embargo, la voluntad de la muerte asistida está todavía lejos. No, ahí yo no me quiero meter porque es un temazo. O sea, yo sí creo en el buen morir, con dignidad. El ser humano no debe pasar por sufrimiento con toda la tecnología que hay. Independiente que tenga 20 años de Alzheimer, que no tenga ninguna condición de sobrevida y todo lo demás, que tenga un cáncer, lo que tú quieras, no debe sufrir. Por lo tanto, una cosa es eutanasia, otra cosa es acompañamiento en el buen morir, en lo que es paliativo y todo lo demás. ¿Cuándo parte ese paciente? Dios dirá, la naturaleza dirá, da lo mismo, pero que no sufra. Pero tampoco estoy a favor, pero es un tema personal, yo soy creyente, no acepto la eutanasia. Creo que el proceso de un buen morir está respaldado médicamente. Y se puede hacer. Ay, créeme que es realmente notable. Yo tengo familia, yo tengo un problema ahora. En estos 20 años que llevo de geriatra, ya me está tocando atender a los que fueron los hijos de mis pacientes, que en ese entonces, hace 20 años, tenían 90 años. Esos hijos tenían 70, ahora tienen 90. Y ellos te dicen, Marcelo, yo no quiero que se haga lo que se hizo con mi papá. Ningún problema, feliz, te acompaño. Marcelo, yo necesito esto. Pero la conversación ha ido cambiando culturalmente, porque han pasado generaciones. Yo ya estoy en esa etapa. Marcelo, lo que pasa es que cuando uno te escucha, uno de alguna forma se conmueve, porque ve no solo conocimiento, sino que además una experiencia de vida muy potente. Y humanidad. Y humanidad. Entonces, pero igual quiero desafiarte. ¿Por qué tú crees que algunos países han avanzado en la eutanasia y por qué otros países han resistido? ¿Hay un tema ético? ¿Hay un tema religioso? ¿Hay un tema moral? ¿Hay un tema de condición tecnológica médica? ¿Qué crees tú que hace que algunas sociedades vayan en un sentido, otras vayan en otro sentido? ¿Cuál es la diferencia? Es multifactorial las grandes decisiones y quienes respaldan las leyes. Debate mundial hasta el día de hoy. Sin embargo, yo creo que todo cae en un orificio del embudo, que es la empatía. La empatía pasa porque yo no quiero que tú, siendo mi hermano, sufras sabiendo que te vas a morir con el cáncer que tienes. Y quiero darte la oportunidad de que tú decidas si te mueres o no te mueres. Mira, te estoy devolviendo la pelota. Y te estoy dando la opción de que tú te suicides, por ejemplo. ¿Por qué no te suicidas? ¿Por qué tienes que esperar que otra persona lo haga por ti? Ahí es donde empieza todo este dilema. Porque estamos hablando de un mismo final. Se llama muerte. El paciente no se suicida. El paciente quiere no sufrir. Pero si estamos todos de acuerdo. Pero que el paciente te pida a ti que además lo ayudes a morir o que lo mates, entre comillas, es donde se genera el dilema. ¿Por qué hay países que han llegado a ser más radicales en su postura y a abrir este tema? Porque te dan la opción que dentro de tu autonomía tú decidas lo que quieres hacer con tu vida y que no se convierta en un cargo para un tercero. Pero es un tema, viejo, de muchas horas. Lo que pasa, ¿no? Además, que yo les voy a contar a raíz de una experiencia personal que tú la conoces, Ricardo, que fue mi padre, un hombre grandioso, extraordinario, vivió hasta los 94 años, amante de la vida, desafiaba todos los días su verdadera edad, sin querer perder autonomía. Extraordinario personaje. Y sin embargo se enfermó, tuvo un accidente vascular, después una caída, y estuvo un año y tanto, ¿no es cierto?, postrado. Y a propósito de cómo es el sistema acá, en nuestra casa, en mi casa, con mi familia. Lo que significó todo un
apoyo logístico que tú lo debes imaginar, tremendo, digamos, y una carga tremenda, que con mucho gusto asumimos para todo el conjunto familiar y todo lo que eso significa. Bueno, ese es un temazo también, porque manejar a un paciente así es complicado en nuestro país, ¿no es cierto? Primero porque desde el punto de vista de los seguros de salud, esa parte no está contemplada y todos estos cuidados a domicilio son enormemente onerosos, estamos hablando de cosas concretas. Entonces, son muy pocas las personas que definitivamente a un adulto o a una persona, ¿no es cierto?, que sufre una enfermedad grave, postrante, cuesta mucho mantenerlo así para que tenga un buen partir. No es fácil en la práctica. No es fácil, pero mientras más te asesoras, todo es más fácil. Yo soy un convencido que la educación transversal, desde que tú eres capaz de decir papá hasta que te mueres, ayuda en las decisiones. Por eso es que creo mucho en la educación de las familias. O sea, creo mucho que cuando hay una persona ahí que está prácticamente postrada y la familia te dice, ¿qué hacemos con mi papá? Le vamos a dar antibiótico, todo. Perfecto, doctor. ¿Está grave o no? Sí está grave. ¿Qué han decidido ustedes hacer como familia? No hemos decidido nada. Ahí tienes un tema abierto. Claro. Bueno, por ahí pasa. Pero Ricardo va a decir algo que es muy importante y para los dos es vital en la vida y veo que para el doctor Blackwood también, que es el amor y los afectos. Y cuando eso es potente, claro, uno logra cualquier cosa. Toma buenas decisiones. Y toma mejores decisiones, pero claro, eso es. Fíjate que yo quiero... 3 conceptos bien cortitos, porque estaba escuchándolos con mucha atención y me moviliza mucho lo que ustedes están diciendo. El primero, que es el respeto de la dignidad de la decisión del otro. Que aprendamos que hay, en el respeto, en la decisión que cada uno de nosotros toma, hay una dignidad también. Entonces, y tenemos que aprender a respetarlo. El segundo, evitar el sufrimiento. Y dentro del sufrimiento está no solo el dolor, sino el sufrimiento de la impotencia o de la autosensación de que no soy capaz de desarrollarme en plenitud. Porque puedo yo estar sin dolor, por una lesión medular, por ejemplo, importante, pero sentir que no estoy en condiciones. Y eso es un sufrimiento también. Entonces, cuando hay dignidad, hay el querer, a través del amor, evitar el sufrimiento y el respeto de las decisiones, hay una combinación que no es fácil de tomar. No es fácil. Porque requiere de una profundidad afectiva y emocional muy importante. Sí. Y en las familias, lo que uno ve, y le ha tocado vivir además, es que hay algunos pocos que se hacen cargo de las decisiones y otros toman distancia. ¿Cómo se maneja eso también? Mira, te voy a dar percepciones desde la experiencia. Cuando nos enfrentamos a casos complejos, yo trato de hacer, por ejemplo, les digo a mis alumnos y a mis colegas que lo hagan, las reuniones familiares. Tú cuando haces una reunión familiar, porque el paciente está grave, hay que tomar decisiones, no de la penicilina, decisiones de vida. Se juntan todos los hijos. Mis actuales pacientes todavía tienen 4, 5, hasta 12 hijos, ¿no es cierto? Nuestros hijos van a tener 1 o 2, la decisión va a ser poca. Bueno, tú te enfrentas a ellos y le dices, oye, ¿cada cuánto el papá va al baño? Y de los 5 hijos, tú ves como 4 hacen esto. Identifican al tiro. ¿A quién? Al quien cuida, ¿no es cierto? Y empieza el cuidador. Este es el protagonista, el cuidador. Y tú dices, oye, ¿quién financia esta cuestión? Porque esto es un gastadero de plata enorme, ¿eh? O sea, los pañales, la cuestión, y tú ves como las caras y se van para el otro lado. Hay un financiador, hay un cuidador, hay, entre comillas, una víctima, que es el que lleva la carga de todos los días entre el cuidador y todo lo demás, y hay normalmente un conciliador. Y el conciliador es el que no mueve ni un dedo para un pañal ni pone una luca. Pero es el que mantiene toda la familia unida entre los conflictos que hay y que tenemos nosotros los hermanos. Eso es espectacular. Conseguir que el conciliador se involucre en esto cuesta. Pero cuando lo hace, obviamente hace que la familia vaya y marchen a un solo destino. Estamos hablando de las decisiones del papá y la mamá. Cuando esto funciona y tú identificas bien estos problemas, delegas las funciones. Dice, usted que es cuidador y todo lo sabe qué, tiene que poner plata aquí porque tiene que venir alguien a cuidar al papá. No puede seguir usted cuidando día y noche, entonces se va a destruir. Listo. Aquí dejen de gastar pañales en esto. Usted ya delegas eso. En las reuniones familiares,
Es súper importante que las familias sean armónicas. Ya, pero es que todos nuestros hermanos están todos peleados por plata, que las gerencias... Eso es otra cosa. Aquí se trata de un tema de dignidad, de fin de vida, de la persona que los ha procreado a ustedes. Pónganse de acuerdo. Da lo mismo después cómo terminan, si terminan en juicios o no. Pero denle un digno morir o fallecer al papá o la mamá en este estado. Bueno, es educación una vez más. Oye, tremendo programa. Podríamos tener 4 bloques. Sí, eso te decir, vamos a quedar en deuda aquí. Vamos a quedar en deuda, parece absoluto. que nos vamos a ir de repetición. Oye, para hacer un golpe frío, que también me emociona el tema, y como un tema contingente, una palabra solamente. El adulto mayor o persona mayor y las vacunas, ¿sí, no es cierto? Sí. Sí, a ver, hubo un tremendo dilema. Yo estoy totalmente convencido, después de haber vivido el COVID, o sea, yo trabajo en una residencia, no soy dueño de ninguna residencia, por si acaso, y vi lo que fue el COVID aquí en Chile, pero lo mismo, calcado de lo que sucedió en Europa. 700 muertos en un solo día. Yo vi fallecer en un mes 35 personas en una residencia con capacidad para 200 personas. Sin vacuna. Llega la vacuna, se infectan todos igual, ni un muerto. O sea, ¿qué más evidencia que eso? O sea, ¿por qué volver a poner en tela de juicio la utilidad o no? Como dicen los doctores, los estudios pivotales, de acuerdo, pero la verdadera vida, por Dios, que es importante. Tengan cuidado. Yo lo promuevo y hay que hacerlo, con todas las vacunas, por si acaso. Tremendo programa, Ricardo, con el doctor Marcelo Blackwood, geriatra. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Nos dejaste tocados. Yo creo que a todos ustedes pensando un poco, y vamos a tener un segundo programa seguramente con el doctor, que además es un excelente comunicador y un hombre que se nota que está en la academia. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, se pasaron. Y a por ustedes, tocar los temas. La próxima... el próximo martes con otro interesante programa que ya les vamos a contar a quién vamos a traer. Los vamos a sorprender en su rincón de la ciencia y la tecnología en Agricultura TV y Radio Agricultura. Un abrazo a todos, que estén muy bien y espero que nos ayuden a difundir. Disfruten. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, a todos. Gracias.